CONAPER? ¿Qué tan difícil es conseguir trabajo? Para cuando estudias diseño gráfico, una vez que ingresas de la licenciatura, no es muy difícil, o sea, hay muchos lugares donde puedes ejercer, sea yo creo que donde más encuentras ahorita es en los lugares donde hay para publicidad, es decir, como esos donde imprimes y demás. No está complicado, el problema es que generalmente son sueldos bajos, o al menos cuando inicias es sueldos bajos. A quienes les va mejor es a quienes agarran un trabajo en una empresa privada, vamos a decir en Santa Fe, en una revista muy importante o en una empresa muy importante. Si no, pues los sueldos pueden ir desde 2,000 pesos a la quincena, que realmente es poco, o hay quienes tienen su propia empresa y la verdad es que les va muy bien, o sea, pueden llegar a ganar hasta 100,000 pesos mensuales. Pero también es por lo de la experiencia, ¿no? Sí, depende mucho la experiencia y también depende mucho la rama. Ojo ahí, también si entras a gobierno puedes tener muy buenos sueldos y prestaciones, pero ya difícilmente después te aceptan una empresa privada. Al revés sí, o sea, puedes trabajar en una empresa privada y después obtener un sueldo, o puedes ser independiente. El problema de ser independiente es que puedes hacer muchos proyectos, pero no tienes un ingreso seguro ni una seguridad social. O sea, puede que de repente tengas muchos proyectos y te vaya muy bien, pero puede ser que, vamos a suponer que en una semana no tengas nada, pues no vas a tener ingresos. Depende mucho cómo te administres. Eso es como freelance, ¿no? El freelance, ajá, exactamente. Okay. ¿Cómo es la carrera? Bueno, o sea, como quedan en... ¿Qué tantas cosas hay? La carrera. Ajá, o como sus variaciones, o cómo es. En el diseño hay muchas variedades. Puedes dedicarte a lo que es identidad corporal, que viene siendo desde que creas el logotipo de la empresa, diseñas el logotipo de la empresa, su papelería, su imagen, sus uniformes y todos sus logotipos aplicados en distintos medios. Insisto, puede ser una pluma, una taza, la hoja membretada, una carpeta, puede ser un uniforme, puede ser, insisto, el uniforme, una gorra, etcétera, ¿no? O sea, esa es la aplicación de la identidad corporativa. Puedes hacer carteles, puedes ser espectaculares, puedes hacer publicidades, eso es como que otro medio, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, el Oxxo, ¿no? Necesita hacer su publicidad en sus anuncios, a veces esas que encuentras en el Oxxo que dice 2x1, eso seguro lo hizo un diseñador. Otras son unos envases, embalajes, no tanto que diseñes el embalaje, eso se encarga un poquito más de diseño industrial, aunque sí lo puedes hacer, es más como el diseño de las etiquetas o de la imagen. Esos son otro campo es el diseño web, o sea, vas como del logotipo al web, es como que otro mundo, es totalmente distinto, pero este es ahorita el que más mercado tiene, el que más auge y el que ahorita están pagando mejor, el diseño web. También está lo que es el diseño editorial. El diseño editorial va desde el diseño de las revistas, que pueden ser revistas científicas, que son en cuestión de diseño un poquito aburridas, porque son puras letras generalmente, no forzosamente, puede ir acompañado de imágenes, pero no puede ser más. Las de divulgación, que son como muy interesante, vanidades o cosas así, que te permiten jugar un poquito más con el diseño. Es las portadas, están los libros, que es lo bonito de un libro, y a veces la gente no sabe que hay distintos públicos, usuarios de los libros. Puede ser infantiles, que ese también es muy padre, pero una cosa es ilustrar y otra cosa es diseñar. Puedes diseñar e ilustrar, o puedes nada más diseñar. O sea, con el diseño es como jugar un poco con la imagen y las letras para que le llegue al niño. Escoges la tipografía, el tamaño, el interlineado. O sea, muchas veces la gente no sabe detrás de un libro, o un libro de texto, ¿no? Vamos a poner uno de historia, que son personas que generalmente leen mucho, pues haces las letras más pequeñitas, haces el interlineado más pequeño, diseñas la caja de texto, bueno, es otro mundo, pero diseñas los márgenes, y bueno, eso es de los interiores. Eso es cuando te va bien, es diseñarlos muy bonito, pero muchas veces como diseñadores en la cuestión de diseño editorial termina siendo formadores, es decir, ya tienes el diseño y ya nada más vas haciendo el texto y acomodando los párrafos, acomodando la información, y ya no hay tanta chance para diseñar, ya es una cuestión
monótona, por decirlo de una forma. También depende que cada quien como quiere, o sea, eso yo lo digo como diseñadora, a mí me parece aburrido, pero hay quienes sí conozco que les gusta formar. Y también la parte padre del diseño editorial es el diseño de las portadas, ya sea tanto de las revistas como de los libros. Esa es una parte muy bonita, son muchos retos, pero también es muy bonito ver tu libro y decir, ¡ay, ese yo! Y que le esté en un stand y decir, yo se lo diseñé, o incluso verlo en internet. Ese es en cuestión de diseño editorial. Y también lo que decía de los empastados, o sea, que también vas viendo cómo... bueno, eso es muy padre. Es que tú el lo diseño, haces eso, ¿no? Ajá. El diseño editorial puede abarcar mucho, además de escoger los tamaños, la imagen que va a ir en la portada, dices si va con pasta dura o con pasta rústica, se le dice cuando es con pasta blandita. A mí me gusta mucho cuando los libros son con pasta rústica, son muy artesanales, porque la gente lo sigue haciendo a mano, siguen forrando, por decirlo de alguna forma, las pastas. Y esa parte a mí me gusta, tienes que cuidar las guardas, puedes meter diseño en las guardas, puedes... ¿Qué son las guardas? Las guardas son las hojas que van entre la portada, o sea, la pasta dura, Ajá. y que van a le das la vuelta y que va pegadito. Okay. Y a veces tienen como dibujitos cuando son así... Infantiles, ¿no? Infantiles o también juveniles, depende depende mucho del presupuesto, pero también depende mucho de el presupuesto que tengan para invertir, eso es muy padre, porque puede ser Death Note, es un ejemplo, y puedes colocarle el libro. Y puedes colocarle alguna imagen o algo desde esas páginas, desde que le das la vuelta y colocas algo, ¿no? Entonces no fuerzas tiene que ser infantil, puede ser juvenil o incluso puede ser para adultos y puede estar ilustrado. Pero muchas veces depende, insisto, el presupuesto, si tienes para imprimir todas las páginas a color, o lo que me decías que, no me decías tú, lo que me decía André, que la parte, si no ya luego que tú explicas, esta parte que lo pinta. O sea que las hojas son de color, ¿no? De color, pero nada más por fuera. Ajá, nada más tú lo ves el libro por fuera y así es. Es un mundo, es muy padre, me tardaría aquí bastante dando una clase de qué se trata, pero sí es un mundo el diseño editorial, es muy padre hacer los libros y más cuando se llevan a cabo a la realidad. Y otras, bueno, esas son parte el diseño editorial, eso, los carteles, ¿qué más? El diseño web, como ya te comenté. Siento que algo se me está olvidando. Hay quienes hacen infografías, en pocas palabras, diseño gráfico es todo aquello que se plasma sobre una superficie bidimensional, incluyendo la computadora, ¿no? O sea, visual, se le dice también que es comunicación gráfica, o sea que tú comunicas algo de forma gráfica, o sea, de una forma bidimensional hacia la computadora a un usuario. Y luego también tengo un poquito yo también duda de eso, o sea que cosas de adultos lo pone aquí, pero como impuestos, o sea que si te explicaron eso en tu carrera, o sea todo ese tipo de cosas de pagar, que yo la verdad yo tampoco entiendo. Es muy malo, creo que casi en ninguna carrera, bueno, salvo que estudies economía, administración o contaduría, les enseñan un poco. En mi carrera, cuando yo estudié, no, hasta la fecha como que intentan dar un poco de materias de administración en las carreras, pero no. Ese es otro mundo. Yo les sugiero, sí, no es tan necesario que ahorita se compliquen con eso, sino ya cuando vas trabajando, vas averiguando y ya vas sabiendo qué. Por ejemplo, si tú trabajas para una institución, normalmente las instituciones se encargan de retenerte los impuestos, o sea, te lo descuentan de tu nómina y ellos le pagan a gobierno, o sea, ellos se encargan de hacer como la declaración. Si tú trabajas como freelance, por ejemplo, tienes que irte a dar en Hacienda a ver qué te conviene y después hay dos vías. Yo, por ejemplo, yo declaro mis impuestos y yo los pago, pero hay quienes contratan a un contador porque se les facilita, prefieren y ya que se encarguen ellos de hacer los impuestos, porque sí es un mundo, es otro mundo, pero no es tampoco es tan necesario que se compliquen ahorita con eso.
ahorita. Ok, o sea, poquito a poquito. Ajá, ya cuando depende, si es de la institución, ya ni te preocupas ni te agobias y no ves nada de eso. Si te dedicas como freelance, nada más es cuestión que te asesores, que busques un contador y ya. ¿Te costó mucho trabajo a ti hacer eso? O sea, empezaste como freelance y luego no supiste qué hacer. No, en realidad yo empecé a trabajar con instituciones. Y apenas que me hicieron un contrato de en el OSFE, que me fue por contrato, tuve que ir a darme, porque me pidían facturas, que los facturara. Entonces hice precisamente eso, averigüé y me di de alta como, ay, se me olvidó el nombre. Tienen un nombre, pero que me convenía a mí, es decir, que no iba a pagar tantos impuestos y que, por ejemplo, si yo no tengo ningún ingreso, por ejemplo, tengo un año, creo que no tengo un ingreso, pero tengo que seguir declarando que no he tenido ningún ingreso adicional de mi trabajo, he declarado en ceros, es decir, no he recibido nada y por lo tanto no tengo que pagar nada, pues no estoy recibiendo nada. Okay. Pero tuve que averiguar esa parte. Ok. Otro. Ok, te la voy a leer tal como dice. La carrera que estudiaste está muy relacionada con lo que hace o incluso estudiaría una ingeniería pero hiciera algunos cursos relacionados con literatura y dibujo, podría conseguir un trabajo similar. O sea que si consigues otro trabajo parecido podrías llegar a lo mismo, más bien otra carrera. Sí, es muy buena la pregunta porque precisamente tiene que ver con mis sugerencias. Yo estudié diseño gráfico, me gusta mucho el diseño gráfico, sigo ejerciendo el diseño gráfico, pero actualmente soy jefe del departamento el departamento de producción editorial. Lo que hago básicamente es coordinar la edición de los libros, es decir, tengo trato, si quieres ahorita abundo un poquito en esta parte de en qué consiste. Lo que quiero decir es que mi trabajo viene siendo lo más cercano a lo que es un editor. Es decir, un diseñador gráfico ni tantito le pasa por la mente que se va a encargar a editar libros. Es más fácil que otras carreras como filología o... ¿Lo qué? Ahorita te digo en qué consiste. Filología. Es el estudio de los textos escritos a través de los que se intenta reconstruir lo más fielmente posible el sentido original de estos con el respaldo de la cultura que en ellos subyace. O letras. O sea, letras latinoamericanas o letras hispanoamericanas, depende, ¿no? Porque también depende mucho de la universidad del título que les den. Siento que ellos se acercan más a esta parte de editores porque están más cercanos a lo que es el contenido de un libro y de su estructura. En realidad mi carrera, o sea, yo entré precisamente por lo que es el diseño editorial. Sin embargo, estudié cuando hice la maestría. Bueno, tanto me gustan los libros, a mí la verdad me gustan los libros por dentro y por fuera, es decir, me gusta tanto leerlos y también tanto verlos, ¿no? El armado. En realidad yo me empecé a acercar un poquito más en ese sentido cuando estudié la maestría. En la maestría mi especialidad era la producción editorial de los libros, el diseño, ¿no? de los libros. Y dentro de ellos yo hice, como sabes, hice el máster en España y el máster era en edición, está encaminado a crear editores. O sea, sí te puedes ir a estudiar diseño y ya te puedes especializar en edición. En edición y también y en el máster de producción editorial, la maestría en producción y diseño editorial, así se llama, de la UAM de Xochimilco. Hay otra que se llama igual, que es en la UAM, o sea, el estado de Morelos. Tienen una y es con así, y son maestrías. Yo no conozco una carrera como tal que te haga editor. Sí hay muchas maestrías o másteres, o sea, especialidades para dedicarte a eso, pero no conozco una licenciatura como tal, al menos no hasta el momento que yo conozca, ¿no? Mucho menos en México. En México sí no conozco ninguno. Pero,
a lo que quiero decir es esto, yo me sigo dedicando al diseño porque de vez en cuando diseño la colección de los libros o porque de vez en cuando me meto a diseñar una portada, o sea, no dejo esa parte de diseño, esa parte que me gusta mucho, pero actualmente lo que yo hago no es Diseñar. no es diseño, o sea, yo sugeriría que si la idea es llegar a hacer esta parte de la producción editorial o de la edición de libros, a lo mejor estudiar alguna de esas carreras o algo afín para llegar a este fin y aún así hacer cursos, maestrías o algo para que cuando salgas te dediques a eso. Creo que te iba a preguntar como qué cursos. Por ejemplo, la CANIEN, y el término exacto de la CANIEN no lo recuerdo. Bueno, es una asociación. Mira, a ver, CANIEN. Es la Cámara Nacional de la Industria Editorial. Y ofrece ofrece conferencias, seminarios, cursos, diplomados especializados en diversas áreas del ámbito editorial. Ahora, dentro del ámbito editorial hay varios que intervienen, como decía, los que forman o que enseñan la editorial, los que se encargan de corregir. Actualmente varios de mis compañeros y gente que yo he conocido a lo largo de mi carrera que estudiaron letras se han dedicado a esta parte de la corrección de los libros. La corrección de los libros consiste como en leerlos y corregir, por ejemplo, la redacción, la ortografía, el estilo, es decir, de cada editorial o algo que las referencias, porque no nada más es libros de literatura. O sea, cuando alguien hace libros no nada más de literatura. Bueno, en mi caso no nada más son de literatura, también porque trabajo en una universidad son libros de investigación. Entonces, cuando tú haces un trabajo de investigación tienes que citar, tienes que colocar bien las referencias y un corrector pues revisa esa parte. Bueno, lo tiene que hacer bien el autor, pero siempre para eso está un corrector, para revisarlo. Entonces, en ese sentido, pues hay varios. También quiero aclarar que cuando yo hice el máster en diseño, solamente éramos 2 diseñadores. Todos los demás o habían estudiado filología o habían estudiado letras. Solamente había una compañera que había estudiado para chef. De ahí en fuera, sí, lo que ella quería es que quería dedicarse a editar libros de recetas, de cocina, ajá. Entonces por eso se metió al máster. En realidad no tenía esa formación, pero pues no por eso estaba cerrada a estudiarla, ¿me explico? Pero la mayoría son así. En el de la UAM de Xochimilco sí eran puros filólogos. Sí había como 2 o 3 diseñadores, también éramos muy pocos, la mayoría. Insisto, pues es porque te acercas, o sea, ya una vez que entras en un mundo de diseño editorial, pues ya entras al otro mundo. Somos muy pocos, la mayoría de que estudian diseño se dedican a otras cosas. Somos muy pocos los que nos especializamos en esta área, depende de tu gusto y pues del camino que te vayas forjando. Pero sí, esa sería mi sugerencia. O dibujo, pues bueno. Es otro mundo. También está la carrera de ilustración, por ejemplo. ¿Verdad que no es necesario saber dibujar para ser diseñador? No, ¿Verdad que no es necesario. No es necesario. Yo honestamente, cuando estudié, es más, cuando estudié toda la carrera no sabía dibujar. Hay una materia que sí es de dibujar y bueno, tienes que abrirte camino como puedas. La verdad creo que hasta a mí va mal porque no sabía dibujar. Pero sí una sugerencia, o sea, si sabes dibujar y aparte diseñas, bueno, tienes una herramienta además que te va a abrir el camino. Claro, saber dibujar. O sea, pues vas a poder, no, pues ya, o sea, si tienes una idea, pues es más fácil que la plasmes. No es necesario, pero sí es. El diseño, al final de cuentas tienes que saber de composición, o sea, tienes que saber sobre color, componer la imagen, saber sobre tipografía, qué tipografía acompaña la imagen, sobre comunicación, o sea, qué tienes que transmitir, Pues todo eso te lo van a enseñar, ¿no? Ajá, y ves que es un módulo y que es repetición y que es dirección y que es movimiento y que la materia de diseño editorial, que la materia de diseño web, que te van a enseñar seguramente Illustrator, te van a enseñar muchas cosas. Pero si sabes dibujar es una herramienta, pero si no, no es necesario. Para eso puedes conseguir quien ilustre. Si sabes ilustrar, por ejemplo, si vas a diseñar un libro y sabes ilustrar, no manches, o sea, es lo mejor. Bueno,
yo lo veo, porque incluso hasta puedes ilustrar las portadas y aunque no son a fuerzas, también ves fotografía, por cierto, o sea, ves todo lo que sea relacionado con imagen. Y en fotografía ves composición, el manejo de la luz, etcétera, etcétera. Que también para dibujar, pues hay que saber el manejo de la luz, contrastes, todo eso. Composición. Uh-huh. También estás mucho tiempo sentada. Sí, definitivamente sí. No está bien. Sí, o sea, sí. Si tienes un trabajo 8 horas, pues tienes que estar frente a la computadora. O sea, si tú quieres dibujando, si tú quieres mientras estás en la carrera haciendo, es un decir, domis, maquetitas, lo que tú quieras, pero es mucho computadora. Es que también a Maro le gusta caminar mucho, entonces como... A mí también me encanta caminar. Bueno, Naivi lo sabe, a mí me súper encanta caminar. Lo que, por ejemplo, ahorita que coordino mucho, lo que ya estoy procurando hacer es que mientras estoy hablando, estoy caminando, ¿no? O de plano agarrar y decir, me voy a hacer un receso y voy a caminar. Pero no, o sea, forzosamente tienes que agarrar y sentarte porque la computadora es una herramienta actualmente indispensable. Aunque tú hagas tus ideas en papel, para que alguien los pueda imprimir y para que se pueda reproducir, pues hay que pasar a la computadora y sí, pasas mucho tiempo frente a la computadora. Pero te puedes organizar, o sea, insisto, te puedes parar y irte a dar tu caminata y volverte a sentar. Porque eso de estar sentado a mí tampoco me gusta tantas horas. Pero pues eso hago. Creo que desde que trabajo, para serte honesta, pues trabajaba un rato. Eso sí, soy muy ñoña, ¿no? O sea, me meto ahí, pero de repente agarro, digo, ya, la goma, e iba y chismeaba con alguien, ¿no? O sea, me iba a platicar y ya decía, bueno, ya me voy a apurar y regresaba. Actualmente, como coordino, insisto, es más fácil que esté de un lado a otro, corriendo de una oficina a otra, o de... Subiendo y bajando escaleras, yendo a ver al jefe, yendo a ver a los de diseño, ver al de administración, al baño, a mis compañeros, o así. O sea, pero también es mucho de mi forma de ser, que soy muy inquieta. Ok. ¿Y qué es la parte que más disfrutas? Ay, pues... ¿Qué otra? Ay. Bueno, el diseño. El diseño es como que muy apasionante. Es como... Dicen que cuando vas a escribir esa parte en la que te enfrentas a una hoja en blanco, es lo más difícil, porque no tienes ni idea y también estás así de, ay, no sé qué hacer, ¿no? Pero yo una vez que me gusta mucho ir a museos o ver trabajo que ya han hecho, entonces es cuando empieza a llover las ideas y decir, bueno, o sea, no vas a copiarla para decir, me gustaría llegar a algo así, entonces te vas alimentando. Yo creo que cuando me voy alimentando es la parte que me empieza a gustar porque como que se empieza a encender algo dentro de mí que hace que las ideas empiecen a crearse. A veces es frustrante cuando lo quieres plasmar y no te queda, pero a veces es muy bonito cuando vas viendo los resultados, cuando vas viendo que te va quedando algo que te va gustando y como que le estás dejando. Y la parte todavía más bonito, insisto, es esa parte cuando ya lo ves real, como, bueno, el último que hice, ¿no? La portada de Queriendo Ser, la que tú también hiciste una propuesta. Entonces lo ves y cuando también la gente te dice que está muy bonita, no sé, qué sé yo, o le encantó a la autora, o cuando tú haces una... y ya lo ves plasmado y ves que se reproduce y ves que llegas, es una satisfacción muy grande. Tanto cuando lo vas haciendo, a mí me gusta mucho agarrar, ponerme música y empezar a crear y a ir acomodando y ver que no, no me gusta, poner esto. Eso lo disfruto mucho, esa parte. No me gusta, me gusta y ver cómo va agarrando forma. Esa parte es muy bonita en cuestión del diseño. Y también que tienes contacto con los autores, ¿no? Es en cuestión con el diseño. Y en cuestión con los libros, me gustan mucho los libros, es como, me gusta coordinar, la verdad es que me gusta coordinar, aunque a veces me desespero con las personas, pero me gusta esta parte de como que si sintiera qué es lo que necesitan los libros o cómo tienen que quedar de la mejor forma. Insisto, para que yo llegue a eso, pues entre las ferias de libros y todo eso, pues sé qué es lo que hacen, qué es lo que están viendo, y cuando veo, es como cuando diseño, digo, yo quiero un libro así, ¿no? Y no nada más eso, o sea, ver que es un libro que tiene buen contenido. A veces hay unos que no lo tienen, pero de todas formas uno trata de hacerlo lo mejor posible.
pero cuando ves igual, o sea, es como diseñar, o sea, no es diseño, pero es como diseñar. Vas agarrando un cachito que la página legal, que la portada, que cómo va a ser, que si va a ser rústica, que si va a ser impreso, que si va a ser de esta forma, que los párrafos, que trata con el autor, que nos hace falta esta investigación, que necesitamos, va con estas imágenes, si lleva imágenes, no lleva imágenes, que la caja de texto, que la cornisa, esos son ya términos de diseño editorial, pero bueno, que puedes meter un color, que no puedes meterlo, o sea, como el libro, tanto de contenido, es decir, a veces me ha hablado de decir, oye, ¿qué opinas? Es que yo quería ponerle esta palabra al libro, y dices tú, no, y ya empiezas a dialogar con el autor, es parte del contenido, ¿no? O sea, no, mejor se utiliza la palabra, no otra palabra, o mucha comunicación con el corrector. Oye, pues es que mira que yo tengo este problema, eso, y entonces a tomar decisiones, pero el libro empieza a tomar como forma, y eso es lo padre, va tomando forma, va tomando tanto de contenido como por fuera, se va creando el libro, que es muy padre, esta parte a mí me encanta, ¿no? Intervenir para que al final llegue el libro a crearse y que quede una cosa bonita, o sea, que quede tanto por fuera, insisto, como por dentro, que las personas lo disfruten mucho cuando, a mí no, a la persona no me gusta la poesía, pero hay gente que le gusta, ¿no? Entonces cuando tú ves que disfrutan esa poesía y que tú les diste un libro concluido y que les gusta el contenido, y no nada más les gusta el contenido, les gusta la forma como quedaron, les encantó la portada, les encantó todo y que, o sea, que todo lleve a buen término el libro, esa es la parte que más disfruto, o sea, tanto el momento de ir haciendo y cuando ves el resultado. O sea, para mí es muy apasionante. Creo que me hablé demasiado. No, pero es que también, o sea, lo que me gusta de tu trabajo es que, por ejemplo, de que te mandan a ferias de libro y que estás ahí en las conferencias de libro y todo eso. Las presentaciones de los libros. Hay unas presentaciones que son muy aburridas y que yo no quiero ni entrar. Porque a lo mejor desde entrada el libro es aburrido y dices, o los autores son aburridos y de, pero a lo mejor porque no es mi interés, no, a lo mejor el libro no es malo, pero si están hablando sobre política en el Estado de México y ¡ay, qué flojera! Pero si es un libro, por ejemplo, los infantiles, esos me encantan, ¿no? Entonces si están hablando de, o es un autor con mucha chispa y a lo mejor no hicimos el libro, pero son otros libros de... Había una autora con mucha chispa que dices tú, ay, qué chido, se oye el libro, ya quiero, así como te lo venden, ¿no? Para eso son las presentaciones, ay, me lo quiero comprar y quiero leerlo, ¿no? Uh-huh. Es muy padre. Y también, por ejemplo, la FIL de Guadalajara no nada más es esa parte, sino que también dan conferencias, talleres sobre lo mismo. Y pues ya tienes tu tiempo para irte a... Ay, también, sí, y te paseas también. Y también está la parte de derechos de autor, esa parte, como me gusta también un poquito las leyes, esa parte de cómo, qué es lo que tienes que saber o no saber para registrar una obra. También esas conferencias son muy interesantes. Sí, tienen que registrar el ICBN, no sé qué, necesitamos esto o esto consiste, también eso es muy interesante. He ido a varios cursos de esos. Ay, pues que son aburridos. Gracias, mami. ¿Ya es todo? Sí. Bueno, también, o sea, pregunta que necesitas estudiar para trabajar en una editorial, pero pues eso es lo que decíamos de... ya lo de... Ajá, de diseño y pues especializarte en eso, o la de letras y terminas, o sea, los primeros caminitos, por decirlo, si estudias diseño, que empieces a diseñar y a formar. Si estudias, porque es un mundo totalmente distinto, diseño editorial a corrección. Aunque trabajas de la mano o como conjunto con ellos, la labor de uno es totalmente distinta que la labor del otro y corrección. Es como que los primeros caminos. Editores no hay muchos, o sea, sí hay muchos, pero pues son más los correctores que los editores, ¿no? O sea, generalmente son los jefes, los editores o correctores. Ajá, los editores. Los correctores son más como los peones, igual que los diseñadores. No, pues es la verdad, ¿no? O sea, yo siempre he sido pues, encargándome de la parte de diseño y no ha habido problema. Ahora tuve esta oportunidad y digo, bueno, es más, ni la buscaba, si no me la dieron y pues me gustó. No lo niego. Pero por la otra parte no tiene nada de malo.
Es todo. Gracias. Casi media hora.